Hola, bienvenidos una vez más a Reflexiones con Jimena y te quiero dar gracias por permanecer en este estudio que estamos llevando acerca de nuestro magnífico Señor, un libro que nos está llevando a través de la palabra de Dios y de muchas citas a conocer quién es Jesucristo, su divinidad, su humanidad, Él como siervo, lo que Él hizo de la expiación y la tarea que está haciendo en nosotros, no solamente de la salvación, sino la santificación. Y hoy va a ser nuestro tercer estudio acerca de la santificación. Pero antes de continuar, no quiero dejar pasar por alto la oportunidad de primeramente agradecerte por tu fidelidad, por estar escuchando. Yo creo que aquel que presta oído a la palabra de Dios es porque tiene un deseo natural y sincero de crecer. Este es un tiempo difícil, el 2020 nos tomó por sorpresa con el COVID, pero creo que Dios todo lo tiene en control y Él quería que precisamente ahora tú estuvieras buscándolo a Él más, que quisieras conocerlo más. Y nunca va a ser de sobra el que repitamos o el que volvamos a escuchar doctrinas o palabras de enseñanza que tal vez hemos aprendido en el discipulado o en alguna otra predicación, pero que ahora el Señor de manera específica, y lo digo porque así lo sentí yo cuando Él me invitó a hacer este estudio, es que Él quiere que conozcamos más de Él. Él quién es, qué vino a hacer, qué podemos esperar de Él y también el que espera de nosotros. Y en este caso, nosotros podemos esperar de Él no solo la salvación, pero también la santificación. Pero esa santificación es un matrimonio donde se casa la voluntad del hombre con el deseo de Dios de santificarte y su poder. Así que yo te invito a que hoy sigas escuchando esta tercera porción acerca del gran santificador, donde nos deja 3 modelos o imágenes o ejemplos para que podamos entender de una manera mucho más práctica el que es ser santificado. Te invito por favor entonces que me acompañes a la primera cita que vamos a ver hoy para que entendamos un poco más el tema, y está en Gálatas en el capítulo número 5 en el versículo 16 en adelante, y leamos. Dijo pues: vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Y luego en la cita que sigue del 22 al 24 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, primero vemos aquí, y no quise poner toda la cita completa donde está la descripción de los pecados de la carne. ¿Por qué? Porque no solamente son hechos o actos pecaminosos, sino también tiene que ver con lo que hay en el corazón. Obviamente, porque dicen la misma palabra, que todo lo que hay en el corazón es lo que emana la boca, y de ahí también vienen nuestras acciones. Entonces, aquí en esta primera parte, el Señor nos está diciendo que el cuerpo o la carne, esos deseos carnales y mortales, o sea, de nuestro ser humano, son totalmente opuestos a los deseos que tiene el Espíritu. Es una pelea, es una pugna. Esa es una realidad en la que todos vamos a vivir. Alguien decía, es que nadie dijo que el pecado es feo o que sabe mal. Al contrario, el pecado es divertido, el pecado sabe bien. Entonces, a esta carne en la que vivimos, en este cuerpo mortal, le gustan los placeres, le gusta divertirse, le gusta desahogarse y darse satisfacción al cuerpo. Entonces, la misma Biblia lo dice. Entonces, los deseos del Espíritu también nos son opuestos. ¿Por qué? Porque el Espíritu pide santidad, el Espíritu pide consagración, el Espíritu pide unas disciplinas, el amar, el perdonar, el dejar de hacer o el hacer cosas que realmente tal vez para muchos no son las más divertidas o las más populares hoy en día en este mundo que está tan perdido. Y vaya, valga la pena decir, es increíble ver, si tú te metes a Netflix, la cantidad de series y la cantidad de imágenes que están dando a través de esas películas o series que definitivamente hablan de la perversión del mundo de una manera tan normal y tan común
que le muestra a la juventud que no tiene cuidado de verlas, como que toda esa vida pecaminosa y todos esos actos no morales y no buenos que atentan igual en contra de las demás personas, son normales, son comunes. Y podría de aquí alargarme mucho, pero tenemos que tener mucho cuidado por eso, porque el mundo está lleno de esos deseos. Por eso el Señor ahí también en Romanos dice que nosotros no debemos de ajustar nuestra mente al mundo, sino que debemos de renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos asediados día a día con una tentación tras otra, una lluvia de tentaciones que aunque tú quieras ser firme, tu cuerpo, tu mente, tus sentidos, esas emociones, aún tus decisiones pueden ser afectadas si no vives en el Espíritu. Por eso en el versículos finales, de los del 22 al 24, cuando nosotros leímos allí, y los que son de Cristo, tenemos que asegurarnos que somos de Cristo. Tenemos que asegurarnos que hayamos hecho un verdadero nacimiento. Eso es lo que marca el camino a la santificación. Un camino perfectible, un camino que va en estado progresivo. Tal vez nos retrasamos, tal vez a un momento donde caemos, pero nos limpiamos y seguimos hacia adelante. Por eso nos llama el Señor como la aurora. Entonces Él dice ahí que los que son de Cristo han crucificado. O sea, han puesto en la cruz, han hecho morir intencionalmente la carne con sus deseos y pasiones. Dice las dos palabras. Y primero fue pasiones y luego deseos. Porque de ahí es donde surge la falla o el quiebre cuando no podemos ser santos. Viene de lo que nosotros estamos apasionados, de lo que nosotros tenemos como deseos. Por eso el Señor quiere que en estos ejemplos que vamos a mostrar ahora, nosotros nos podamos asimilar a esos ejemplos y poder entender que la santidad y la santificación sí son posibles y sobre todo que son muy necesarias. Y la primera manera de ejemplarizarlo él es en el matrimonio. Vamos a mirar entonces el versículo clave que está en Efesios 5, en el versículo 26 y 26, y dice así. Dice, para hacerla santa y la purificó lavándola con agua por medio de la palabra. Él ahí, si miramos toda la cita, él ahí está hablando en la semejanza de cómo el hombre y la mujer, o el hombre, precisamente debe de proteger y santificar a la esposa, así como Cristo lo hace con la iglesia. Ahí está la doctrina para muchos matrimonial, para sostener los matrimonios. Pero cuando Pablo lo habla en cuanto a la realidad espiritual, de que nosotros somos la novia, la iglesia eres tú, soy yo. Y el Señor nos llama la novia. Él pone un título, y no importa que seas hombre, nosotros, la iglesia de Cristo, somos la novia, con la cual Él quiere casarse, para purificarnos, para santificarnos. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Entonces, el Señor está dándonos a entender que la santificación para Él es un compromiso. Él tiene ese compromiso como Dios hombre, Jesucristo hombre, vivo, que vino acá a la tierra, que resucitó y ahora está sentado en la diestra del Padre. Él tiene la intención y la responsabilidad de santificar a su iglesia. Por eso es tan importante que nosotros le permitamos a Él que Él viva en nosotros a través de ¿qué? De la oración, de leer la palabra de Dios y de estar constantemente meditando en ella y dejando que esa palabra nos lave. ¿Por qué? Porque la palabra es vida y eficaz y cuando tú la lees, ella te confronta, ella se pone enfrente de ti y te muestra tus falencias y lo que tienes que cambiar. Obviamente, si la lees con el espíritu de aprendizaje, con un espíritu de como en unas reflexiones atrás les enseñé, es un alimento para ti, no para los demás. Es para que a ti te haga crecer, para que a ti te haga hacer los cambios. Y si volvemos a la cita de Gálatas 5, en donde están los frutos del espíritu, esa en específico, y si tuviéramos el tiempo, sería una maravillosa extensión acerca de esa enseñanza del don de Dios que hay en todo cristiano. Y escúchame, el Espíritu Santo fue depositado en ti el día que tú conociste al Señor, que recibiste y confesaste al Señor Jesucristo con todo tu corazón y con tu boca lo confesaste. Cuando tú haces esa oración de fe, y tú aceptas que Él es tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo renace en ti o pone en ti esa semilla. Y esa semilla o ese fruto, tiene estas 9 partes. Y si las vemos ahí en la pantalla, inicia con el amor y termina con el dominio propio.
nosotros necesitamos cada una de ellas. No es una sola separada, es un solo fruto que muestra diferentes facetas para diferentes maneras o estados de la vida. El amor es lo indispensable para poder seguir hacia adelante. Sin amor no podemos tener paz, no podemos contener el gozo, no podemos tener la paciencia, porque el amor es lo que hace que sea el cumplimiento de la ley. Mira lo que dice Romanos 13:10. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Por eso cuando nosotros nacemos a Cristo, lo primero que Él pone en ese fruto es el amor. Ese amor que es divino, que es santo, que es sobrenatural. No el amor tuyo dañado, lleno de rechazo, lleno de sectarismos, lleno de agendas personales o conveniencias. No, cuando nosotros realmente conocemos al Señor Jesucristo, nace y debe de nacer. Y tú lo debes de empezar a creer para que lo pongas a producir. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, tenemos el potencial divino dado por Dios para amar de esa manera, para multiplicar ese amor, aunque tú nunca hayas tenido ese amor. Y ese amor es el que te va a permitir tener a ti en su orden el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, ¿sí? La mansedumbre o humildad. Y con la templanza y el dominio propio vas a poder contener cada uno de esos frutos para que ellos no se pierdan y para que no vuelvas a tu antigua manera de ser. Esto es un misterio, y es un misterio que solo por fe y viviéndolo a través de la fe en Cristo Jesús tú vas a poderlo ver manifestado. Y ojo, que es con los frutos del Espíritu Santo que nosotros podemos manifestar esa santificación de Dios, porque como dice Romanos 13, en el amor se cumple toda la ley, porque el amor no le hace daño al prójimo. Exactamente, es como en el matrimonio. Cuando tú te casas, tú tienes un enfoque de unidad y de compromiso. Yo creo que aquí la palabra que faltaba en este ejemplo era eso. Cuando el matrimonio se consolida, no solamente hay una entrega y una fidelidad, ahora en los matrimonios sanos obviamente, y una lucha por mantenerse unidos. ¿Por qué? Porque hay un compromiso y un pacto, donde se ha decidido permanecer siendo fieles y amar hasta la muerte. De esa misma manera, el Señor Jesucristo quiere que nosotros nos comprometamos con Él, donde le entreguemos a Él, a decisión propia, todo nuestro ser, todas nuestras pasiones, todos nuestros deseos, todos nuestros sueños, todos nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestras maneras de ser. Cuando nosotros hacemos ese paso de compromiso y de unidad con el novio, entonces viene la recepción de ese poder sobrenatural para el cambio y la santificación. Lo que la novia no puede hacer, el novio tiene la provisión. Sí, lo que tú como hijo de Dios no has podido cambiar, cuando tú se lo entregas a Dios, con ese compromiso total de permanecer siendo fiel a Él y no apartarte de Él, pero con el deseo de ser agradable a Él, entonces viene el poder sobrenatural supliendo esa falencia y esa necesidad que no has podido pasar. Entiéndeme. No depende solamente de ti, solo depende de tu decisión, porque el que tiene el poder para hacerte cambiar es Dios, es Jesucristo mismo. Él es el de la santificación, tú eres el de la voluntad. Por eso la semejanza del matrimonio es esa novia que se entrega en un compromiso y en una determinación fiel al estar con el novio. Y el novio con ese poder que él tiene para sanar, santificarla y proveerle. Ahora, si miremos la segunda manera o el segundo ejemplo que el libro Nuestro Magnífico Señor nos deja para poder entender la santificación. Y ese segundo ejemplo está en el bautismo. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo en Romanos 6 del versículos 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros abundemos en nueva vida. Muy bien, en esta versita, y vamos a quedarnos un poquito aquí en Romanos, se ejemplariza, o no se ejemplariza,
Pablo nos habla específicamente del misterio y de la clave de lo que es el bautismo. Cuando nosotros nos identificamos, acuérdate de esta palabra, es muy importante, identificarte. La primera identificación que hablamos hace semanas fue la identificación con la cruz. Cuando nosotros nos identificamos como que nosotros debimos haber estado en esa cruz en vez de Jesucristo. Nosotros fuimos los que debimos haber recibido los azotes en vez del Señor Jesús. Cuando nosotros tenemos esa identificación con la cruz, entonces el amor por Él es cuando ese amor surge de una manera apasionada, entregada y rendida a Él. Y por lo cual entonces nosotros entregamos en compensación nuestra vida al Señor Jesucristo para que Él nos santifique y no volvamos entonces a pecar para que vuelva a ser crucificado, porque fuera como si lo volviéramos a hacer, según la palabra. Ahora, en esta ejemplarización o modelo que la palabra nos deja del bautismo, Pablo habla acerca de la identificación con el bautizo. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos siendo sumergidos en el agua, y cuando nos sumergimos en el agua, es como si hubiera habido una muerte y un desligamiento del pecado. Ahí hay una identificación con la muerte del Señor Jesucristo, pero esa ya la sabíamos y la entendemos un poco, ya hemos avanzado en eso. Pero la segunda parte que habla aquí es de cuando salimos del agua y nos levantamos, estamos identificándonos con su resurrección. Y ese es el verdadero objetivo, ese es el milagro. Y es que así como morimos en el bautizo y le damos a Él el derecho de transformarnos, así mismo con Él, cuando somos levantados a una nueva vida. Cuando resucitamos diferentes, transformados. Hay un poder para aquel que cree. Cuando tú vayas, si no has ido, a las aguas y tú vas con esta fe, déjame decirte que van a suceder milagros sobrenaturales, porque el misterio del bautismo en fe con la ciencia, o sea, el conocimiento de que tú vas de manera voluntaria a las aguas para morir, para representar la muerte cuando te sumergen, pero para representar la resurrección cuando sales, hace que el poder del Espíritu Santo active por tu fe un cambio y una transformación sobrenatural. Esta es una segunda semejanza que es realidad y que se cumple. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que por fe vamos a las aguas, es porque estamos dispuestos y estamos haciendo un statement público. Estamos diciendo, yo creo, número uno, y yo estoy dispuesto a morir. Y tercero, creo que también naceré de nuevo o resucitaré por su poder a una nueva vida. Una nueva vida santificada, cambiada. Por eso el pecador, por eso hay personas que critican el cristianismo porque dicen, no, ahí están todos los alcohólicos o todos los ex-drogadictos o whatever. Obviamente, porque así de esa manera, como lo era yo, como lo eras tú, cuantos otros que nos están escuchando, en nuestro poder, en nuestra carne, en nuestras capacidades, nos era imposible cambiar. Pero gracias a la resurrección y al poder de la resurrección a través del bautismo, el Señor Jesucristo obró en nosotros la obra santificadora y de transformación que era necesaria para que de verdad entonces dejáramos el pecado, dejáramos las adicciones, dejáramos la fornicación, la mentira, dejáramos los celos, el control, las agendas personales. El cristiano aquel que aún batalla con hábitos, con malo carácter y cosas que hacen o que contradicen la bondad de Dios según Gálatas y según toda la doctrina cristiana de santidad, es el cristiano que todavía no ha ido a la cruz en esa área, porque pudo haber vencido unas partes, pero no las otras. Y lo que le falta entonces es reconocer, humillarse a lo sumo, apartarse y hacer acciones de cambio. ¿Ayudado por quién? Por su ayudador, el Espíritu Santo. ¿Gracias a qué? A la fe en el Señor Jesucristo. Es un proceso, amados, pero es un proceso donde está tu decisión, volvemos a decirlo, tu voluntad, pero se junta y se casa con el poder sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo para transformarte. Amigo, amado que me estás escuchando, ¿tienes problemas con la mentira? Confiésalo. Entiende que eso afecta tu vida y tu santidad y que si tú algún día
mueres. No es posible que vayas a estar con Dios, porque sin santidad es imposible ver a Dios. Eso es algo que tenemos que tener claro. Va a venir el Señor pronto, iglesia. Los tiempos se han acortado, todas las profecías se han cumplido. Cada vez las cosas se tornan más peligrosas. El amor de muchos se está enfriando. Que no sea el tuyo. No descuides tu santidad. No te vuelvas fariseo ni hipócrita. No, vive adentro tu santidad. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te estás accionando hacia los otros? ¿Y qué estás viendo? ¿Hacia dónde estás yendo? Déjame decirte de manera de experiencia personal. Claro que fallamos. No hace mucho yo fallé, tuve una explosión, tuve un enojo terrible. Y eso es pecado. Dice que dejemos toda ira y toda gritería. Claro que pequé, pero ¿sabes qué? El arrepentimiento y la sincera confesión hace que Dios vuelva a empezar en mí. El Señor nunca va a menospreciar un corazón contrito y humillado. El que pedamos perdón y el que hagamos los cambios. Se te dé o no la oportunidad, el corazón lo conoce el Señor y tus más íntimos pensamientos. Así que tú eres el responsable en esa intimidad con Dios. De como dice, si no estoy mal en Corintios, que mirar a cara en descubierto, sin ningún velo, ¿sí? Al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros seamos sinceros con Él. Y Él quiere que nosotros creamos que Él nos puede y quiere santificar. Entonces, si ya tú te bautizaste, no importa, no se trata solo del hecho y de la acción práctica o literal de sumergirse en el agua, pero retoma la fe de creer que ese día que tú te bautizaste o que ahora en el nombre de Jesús tú estás disponible, dispuesto y decidido a entrar una vez a su presencia, a las aguas salutíferas de su presencia, para dejar toda tu manera pecaminosa de ser y levantarte de ahí, saliendo de esas aguas donde dejas ese pecado y esa muerte para vivir la resurrección. Eso es lo que el Señor quiere. Y finalmente, la tercera modelo que Él nos ha presentado es la esclavitud y está en Romanos 6:22 y dice: mas ahora estás libres de pecado y son esclavos de Dios. Esto les trae como beneficio la santidad, a fin la vida eterna. Definitivamente, en Romanos 6, si tú quieres profundizar más de esto, hay una gran misterio y hay una gran revelación acerca de la necesidad de nosotros de morir a esa vida de pecado, de identificarnos en la muerte, de identificarnos en el bautismo con Cristo Jesús para ser transformados. Pero la transformación surge en que ya no somos esclavos del pecado, pero somos esclavos de Dios. Hay un concepto bíblico, una verdad bíblica, y es que la casa no puede quedar vacía, tiene que ser llena. No, en Efesios mismos 4 no lo dice. El que mentía ya hable palabras llenas de gracia. El que robaba trabaje para compartir, etcétera, etcétera. Ese concepto nos dice que nosotros, si éramos antes adictos, esclavos del pecado, y ahora no lo somos y queremos vivir para Dios, entonces debemos de hacernos esclavos de Cristo, porque eso es lo que nos va a asegurar que no volvamos hacia atrás. Además, amigo mío, cuando tú recibes esa santificación, cuando tú ves que tu vida es transformada de una manera que ni te imaginabas y que tu mente no ni siquiera alcanzaba a percibir, tú vas a estar tan enamorado y tan agradecido que quieres seguir los pasos de Cristo. Y los pasos de Cristo es que Él sirvió hasta la muerte. Los pasos de Cristo es que Él amó al prójimo y que Él vino aquí a la tierra para que no muriéramos, sino para que tuviéramos vida eterna. Y nosotros, los creyentes, estamos llamados a que consigamos esa santificación y la conservemos a través de ser esclavos de Cristo. ¿Para qué? Para mantener el beneficio de la santidad, como dice Romanos 6:22. Yo te invito entonces a que mires a la cruz, mires al bautismo, mires a ese Jesús que te amó con amor eterno y que te propongas de todo tu corazón, ahora sí, ser libre de pecado, no ser más esclava del pecado, sino ser esclavo de Jesús, para vivir como Él quiere que vivas en esta tierra y con eso asegures tu vida eterna junto con Él.
porque la vida eterna es para todos. O estamos con Él o estamos fuera de Él. Y solo la santificación nos llevará a nuestra habitación, a nuestros lugares que Él está preparando. Gracias por tu atención. Espero verte la próxima y deja tus comentarios. Dios te bendiga. Bye, bye.